Muy bien, una vez que hemos visto ya la teoría sobre la estimación por intervalos, vamos a realizar unos ejercicios. Antes de comenzar, debemos recordar algunos conceptos preliminares. Muestreo es el proceso de selección de las muestras. Muestra es un subconjunto de la población. Parámetro es aquella característica que corresponde a la población, mientras que el estadístico es la misma característica pero que corresponde a la muestra. Y la distribución muestral es la distribución del estadístico obtenido en las muestras. Y recordemos la simbología, tenemos la media, la desviación estándar y la varianza. Y dependiendo si se refiere a la población o a la muestra o a la distribución muestral, tendrá un símbolo distinto. Y también agregamos por aquí el tamaño, ya sea de la población o de la muestra. A la diferencia entre el valor de la media muestral y la media poblacional se le conoce como error de la estimación y se representa en un valor absoluto. Cuando se utiliza la media muestral como estimación de la media poblacional, la probabilidad de que falle se denomina como alfa y la probabilidad de que no falle será entonces 1 menos alfa. Recordemos que toda la probabilidad o la suma de todas las probabilidades es igual a 1. Si retomamos la campana de Gauss o el diagrama de una distribución normal, vemos que estas partes de color gris es alfa, es la probabilidad de que falle. Y como en este caso son dos áreas, entonces cada una va a ser alfa sobre 2, es decir, la mitad de alfa. Y el resto, a lo que está aquí al centro, se le conoce como zona de confianza y será 1 menos alfa. Generalmente, en la mayoría de los problemas se busca que la zona de confianza sea del 95%. Sin embargo, puede que no siempre sea así. Dependiendo de lo que se esté estudiando, en ocasiones se procura que sea una confianza mayor, de un 98 o hasta 99%. Y en otras situaciones es posible bajarlo hasta un 90% o menos, dependiendo de la situación de cada problema. Primero tenemos que aclarar que hay tres posibles casos. Si la desviación estándar es conocida, entonces nos encontramos en un caso 1. Pero si la desviación estándar es desconocida, entonces tendremos que observar el tamaño de la muestra. Si la muestra es grande, entonces estamos en un caso 2. Y si la muestra es chica, entonces nos encontramos en un caso 3. ¿Y cómo sabemos si es muestra grande o chica? Si es mayor o igual a 30, se considera grande. Si es menor de 30, vamos a considerar que es una muestra chica. Bien, vamos a ver primero un ejemplo del caso 1. Es decir, cuando la desviación estándar es conocida, entonces los límites de estimación corresponden a esto. Esta fórmula me indica que la media poblacional será mayor que esto y al mismo tiempo será menor o igual que esto que está acá, que es lo mismo, es decir, estamos comparándola contra la media muestral menos esta ecuación que está aquí, y acá sería la media muestral más la misma ecuación. Entonces podemos expresarlo de esta manera, decir que la media poblacional se encuentra entre esto, ponemos aquí más menos esto, que esto vendría siendo como nuestro error de estimación. Y entonces ahí podemos sacar ambos límites, tanto el límite inferior como el límite superior. El límite inferior será la media muestral menos el error de estimación. Y el límite superior será igual a la media muestral más ese mismo error de estimación. Y con eso obtenemos ambos límites del intervalo. Vamos con un ejemplo. El profesor de educación física estudia la distancia horizontal que puede saltar un niño de primaria. Sabe que los saltos tienen una desviación estándar de 15 centímetros. Se toman muestras de 40 saltos calculando su promedio y la media muestral es de 240 centímetros. Calcule los intervalos de confianza del 95%. Primero vamos a ver qué datos tenemos aquí o qué datos nos dan. Primeramente tenemos el tamaño de la muestra. Aquí nos dicen que se tomaron muestras de 40 saltos, entonces tenemos que n minúscula es igual a 40. Y luego nos dice que la media muestral es de 240 centímetros, por lo tanto x barra es igual a 240 centímetros. Se sabe que los saltos tienen una desviación estándar de 15 centímetros. Estamos hablando de la desviación estándar poblacional, por lo tanto ponemos aquí que la desviación estándar es igual a 15. Por último nos pide que calculemos los intervalos de confianza del 95%, es decir, que la zona de confianza será igual a 0.95 y recordemos que la zona de confianza se representa como 1 menos alfa, entonces pongo aquí que 1 menos alfa es igual a 0.95 y si 1 menos alfa es 0.95 entonces alfa será igual a 0.05. Alfa viene siendo la probabilidad de error que se encuentra aquí y acá. Como está en dos áreas, entonces aquí va a estar la mitad de alfa y acá la otra mitad de alfa, es decir, alfa sobre 2 aquí
y alfa sobre 2 acá. En este caso, como es 0.05, bueno, pues aquí tendremos un 0.05 entre 2 y acá otro 0.05 entre 2 también. Ahora lo que vamos a hacer es calcular el área 3. Recordemos que utilizamos nuestra tabla Z que nos arroja siempre el área 3, y para el área 3 tenemos que el área 3 va a ser igual a un 0.5, porque recordemos que toda esta parte de aquí, toda esta mitad es un 0.5, y a esto le vamos a restar esta partecita blanca para quedarnos solamente con la parte gris, y la parte blanca ya dijimos que vale 0.05 sobre 2. Entonces ponemos aquí que el área 3 es igual a 0.5 menos 0.05 sobre 2. Si hacemos las operaciones me da igual a un 0.475. Esto vendría siendo la parte gris que está aquí, es decir, el área 3, esta que encontramos aquí. Y entonces, si esto vale 0.475, lo que necesitamos saber es cuánto vale Z. Aquí estaría Z. Aquí estaría el Z positivo, acá estaría el Z negativo. Y yo necesito saber cuánto vale Z. Para eso nos remitimos a nuestra tabla Z que ya hemos manejado anteriormente. Y si no, pueden checar el video anterior. Y si revisamos la tabla Z, ahora vamos a hacer a la inversa. Vamos a buscar el área, que es decir, el área de 0.475. Y vamos a obtener las coordenadas. Y entonces veremos que nos da en el 1.96. Por lo tanto, Z vale 1.96. Lo coloco por aquí. Y acá, obviamente, obtendremos el menos 1.96. Teniendo estos valores ya podemos realizar la fórmula que vimos al principio, que nos dice que la media poblacional se encontrará entre esta fórmula. Desarrollando esta fórmula nos queda de esta forma. La media poblacional va a estar entre 240, que es lo que vale la media muestral, aquí está. La media muestral vale 240. La Z ya la calculamos aquí que vale 1.96. La desviación estándar ya tenemos que vale 15. Y el tamaño de la muestra tenemos que vale 40. Entonces obtenemos el límite inferior. Para el límite inferior tomamos esta ecuación, pero aquí le ponemos menos. Y para el límite superior, la misma ecuación, pero aquí le ponemos más. Lo único que cambia es el signo menos y el signo más aquí. Todo lo demás es igual. Si hacemos las operaciones, vamos a obtener que el límite inferior será igual a 235.35, mientras que el límite superior será igual a un 244.65. Y con eso ya tenemos nuestra respuesta. Como respuesta podemos decir que se tiene una confianza del 95% de que el salto de un niño esté entre 235.35 y 244.65, que viene siendo toda esta área que está aquí. Vamos con otro ejemplo más. Dice aquí, la Evaluación Nacional de Competencias tiene una desviación estándar de 3.45. Se han tomado muestras de 49 evaluaciones y la media muestral salió de 7.5. Calcule los intervalos de confianza del 90%. Primero vamos a ver qué datos tenemos. Tenemos primero el tamaño de la muestra, es de 49 evaluaciones, por lo tanto n será igual a 49. Tenemos la media muestral, dice que salió de 7.5, por lo tanto x barra es igual a 7.5. Tenemos la desviación estándar, que es de 3.45, por lo tanto pongo aquí que desviación es igual a 3.45. Y el intervalo de confianza que me solicita es del 90%, por lo tanto 1 menos alfa es igual a 0.9. Aquí ponemos 1 menos alfa igual a 0.9 y por lo tanto alfa será igual a 0.1 o 0.10. Entonces aquí nuevamente tenemos alfa en dos áreas, dividido en 2, por lo tanto va a ser alfa sobre 2, que es 0.10 sobre 2. Y acá también un 0.10 sobre 2. Ahora sí, para obtener esta área, el área 3, vamos a restar el 0.5 menos esto. Lo ponemos aquí, 0.5 menos esto que está aquí, y me da igual a un 0.45. El 0.45 lo buscamos en la tabla Z, vemos qué fila y qué columna cruza con este valor, y vamos a formar el 1.64. Por lo tanto, Z, que va aquí, será igual a 1.64. Y por lógica, de este lado será menos 1.64. Ok, utilizamos la fórmula y sustituimos los valores. Aquí tenemos cada uno de los valores que ya tenemos por acá. Entonces el límite inferior será igual a esta ecuación que está aquí. Ojo, recordemos que aquí es menos porque es límite inferior y el límite superior será más. Lo único que cambia es el menos y el más. Entonces tenemos que para el límite inferior será 6.69, mientras que para el límite superior será un 8.31. Y con esto ya podemos desarrollar la respuesta diciendo que se tiene una confianza del 90% de que la evaluación esté entre 6.69 y 8.31. Bien, esto es
para el caso 1, es decir, cuando tenemos una desviación estándar conocida, como en este caso. Aquí tenemos la desviación estándar, por lo tanto utilizamos este procedimiento, pero si no la tenemos, entonces estamos ante esta situación, es desconocida. Para estos casos vamos a utilizar esta fórmula, que si recordarán es la misma que vimos para el caso 1, excepto que como no tenemos la desviación estándar poblacional, vamos a utilizar en su lugar la desviación estándar muestral, es decir, que tenemos que tener la desviación estándar muestral o bien calcularla, de acuerdo a las fórmulas que ya vimos, ¿no? Entonces aquí, en lugar de sigma, tenemos S, es todo lo que cambia, lo demás es exactamente igual, si se fijan, aquí nada más pongo la S en lugar de sigma, igual límite inferior y límite superior. Y obviamente este sería el error de estimación, ¿no? Vamos a hacerlo con un ejemplo. En una serie de datos se desconoce la desviación estándar. Se toman muestras de 36 elementos. Se calculó la media muestral y resultó 10. Asimismo, se calculó la desviación estándar de la muestra y resultó 3. Calcule los intervalos de confianza del 96%. Observemos cómo la clave está en que aquí me dice que se desconoce la desviación estándar. Como se desconoce, entonces ya sabemos que estamos ante un probable caso 2 o caso 3. Pero si vemos el tamaño de la muestra, vemos que es de 36. Esto es mayor que 30, por lo tanto estamos en un caso 2. Vamos a ver primero los datos. Tenemos primeramente el tamaño de la muestra, que es igual a 36. Tenemos la media muestral, que es igual a 10. Tenemos también, más bien no tenemos o desconocemos la desviación estándar poblacional, pero sí tenemos la desviación estándar muestral. Aquí nos dice que se calculó la desviación estándar de la muestra y resultó 3. Entonces, esta es una desviación estándar, pero no de la población, sino de la muestra, es decir, la representamos con la letra S. Y nos está pidiendo un intervalo de confianza del 96%, por lo tanto, 1 menos alfa será igual a 0.96. Y por lógica, alfa será igual a lo que falta para llegar a la unidad, que sería un 0.04. Este 0.04 va a estar repartido en estas dos áreas, aquí la mitad y aquí la otra mitad. Por lo tanto, aquí tenemos un 0.04 sobre 2 y acá otro 0.04 sobre 2. Tenemos esta área, lo que yo requiero es esta área que está aquí, que corresponde al área 3. Como yo sé que todo esto vale 0.5, bueno, pues le resto esto para obtener el área 3. Aquí lo tenemos, ¿no? 0.5 menos esto que está aquí y me da igual a un 0.48. Significa que esta área que está aquí vale 0.48. Con eso ya puedo yo obtener el valor de Z, el valor que va aquí. Si nos remitimos a la tabla Z, buscamos este valor, el 0.48, y vemos qué fila y qué columna lo conforman, y entonces obtendremos que Z es igual a un 2.05 que vamos a colocar por aquí. Y si aquí está el 2.05, bueno, pues acá estará el menos 2.05. Y ahora sí, vamos con la fórmula, que es exactamente igual a la anterior, solamente aquí en lugar de sigma vamos a utilizar la S, que significa la desviación estándar muestral. Sustituimos los valores para el límite inferior y nos da un 8.98. Y para el límite superior, que es la misma ecuación, solo cambiamos el menos por el más y nos dará igual a un 11.03. Y con eso obtenemos como respuesta que se tiene una confianza del 96% de que el dato esté entre 8.98 y 11.03. Bien, ahora vamos con el caso 3. El caso 3 es para cuando nuevamente no conocemos la desviación estándar poblacional y que además la muestra es chica, es decir, es menor que 30. Y para este caso la fórmula es muy parecida, solo que ahora en lugar de Z vamos a utilizar T. T viene de la T de student. Se fijan que únicamente en lugar de Z ahora utilizo T. Aquí está. Lo demás es igual. Tenemos el límite inferior que será igual a la media muestral menos la T por esto. Y acá sería el más. La T se va a calcular un poco distinto. Obviamente esto conforma el error de estimación. Vamos a ver antes de continuar qué es la T de student. Dice, en una distribución de probabilidad que surge del problema de estimar la media de una población normalmente distribuida cuando el tamaño de la muestra es pequeño. Es decir, cuando el tamaño de la muestra es menor que 30. Aquí tenemos las características de que es continua, es simétrica, cambia para cada grado de libertad y a medida que aumentan los grados de libertad tiende a Z.
Los grados de libertad están dados por el número de valores que pueden ser asignados de forma arbitraria, antes de que el resto de las variables tomen un valor forzado para lograr el resultado estipulado previamente. Ponemos un ejemplo. Tenemos aquí un ejemplo donde ponemos 1, 2, 3, 4, 5 espacios. Son 5 números que debemos colocar ahí y al final me debe dar un valor X, ¿no? Imaginemos que aquí me da el valor que ustedes gusten ahí. Si yo les dejo a que cada quien ponga un valor al azar aquí, un valor que elijan, yo puedo darles oportunidad que pongan aquí 1, que pongan el segundo, que coloquen el tercero, el cuarto, pero el quinto ya no, porque el quinto lo voy a poner yo de tal manera que voy a forzar a que me dé la igualdad. Entonces, mis grados de libertad van a ser 1, 2, 3, 4. Esos son los que yo puedo dejar libres a que alguien decida qué números son, pero el último no, porque ese sí lo tengo que poner yo a manera de forzar para que me dé el resultado. Por lo tanto, el grado de libertad siempre será n-1, es decir, el tamaño de la muestra menos 1. Ese va a ser mi grado de libertad. Vamos a verlo ahora sí con un ejemplo. Dice, en una serie de datos se desconoce la desviación estándar. Ojo, me dice se desconoce la desviación estándar. Por lo tanto, ya sabemos que no se trata de un caso 1. Se toman muestras de 16 elementos. La muestra es 16 elementos. Eso es menor que 30, por lo tanto es una muestra pequeña. Entonces nos encontramos en un caso 3. Se calculó la media muestral y resultó 10. Asimismo, se calculó la desviación estándar de la muestra y resultó 3. Calcule los intervalos de confianza del 95%. ¿Qué datos tenemos? Tenemos primeramente el tamaño de la muestra, que es igual a 16. Tenemos también la media muestral, que es igual a 10. Tenemos también, la desviación estándar poblacional, no la conozco. La pongo ahí únicamente para indicarlo. Pero sí conozco la desviación estándar muestral, que me dice aquí que resultó ser 3. Y me pide que calcule los intervalos de confianza del 95%, por lo tanto, 1 menos alfa será igual a 0.95. Y eso me conlleva a deducir que alfa entonces será igual a 0.05, que como ya vimos anteriormente va a estar repartido en estas dos partes de aquí. Por lo tanto aquí, esta parte azul va a valer alfa sobre 2. Y alfa sobre 2, es decir, un 0.05 entre 2 me da igual a un 0.025. Ese es el área azul. Pero yo necesito saber el valor de t. Fíjense que ahora ya no uso z, ahora utilizo t. ¿Por qué? Porque voy a usarlo con otra tabla nueva que vamos a ver a continuación. Tenemos aquí la fórmula que ya le habíamos puesto. Primero, tenemos aquí la media muestral, de aquí tengo el valor que es igual a 10. Tengo la t, que sería el valor que está aquí, y ese lo desconozco. No conozco la t. Aquí tengo la desviación estándar muestral, que es igual a 3, y el tamaño de la muestra, que es igual a 16. Me falta solamente t. Para eso nos vamos a remitir a nuestra tabla t. Pero en la tabla t me pide dos valores. Me pide los grados de libertad y el área. ¿Cómo le hago para los grados de libertad? Habíamos dicho que los grados de libertad serán igual a n-1. Como n vale 16, entonces será 16 menos 1. Esto me da igual a 15. Entonces, grados de libertad será igual a 15. Si nos remitimos a la tabla t, la t de student, en la parte superior vamos a buscar el área que está aquí. Y el área es 0.025, aquí está. Y los grados de libertad los vamos a buscar aquí en estas filas. Buscamos el 15, aquí está el 15. Nos vamos hasta acá, donde se cruzan, donde intersectan fila con columna. Tengo el valor 2.1314. Por lo tanto, la t aquí será igual a 2.1314. Y acá será igual pero negativo, ¿no? Ahora sí, ya tengo los valores. Ahora sí puedo ya desarrollar esta fórmula que estaba acá. La paso de este lado, y para el límite inferior va a ser igual a 10 menos el valor de t y todo lo demás, y el límite superior será más, ¿no? Desarrollamos las operaciones y me da el límite inferior un 8.4 y el límite superior un 11.6. Por lo tanto, la respuesta es que se tiene una confianza del 95% de que la media esté entre 8.4 y 11.6. Vamos a ver con otro ejemplo. Se toman muestras de 22 calificaciones finales, de los cuales se desconoce su desviación estándar. La media muestral resultó ser 8.1 y la varianza muestral 4.41. ¿Cuáles serán los intervalos de confianza del 97% para la media? Primeramente vamos con los datos, vamos a identificar los datos. Tenemos el tamaño de la muestra, es de 22 calificaciones, ponemos aquí n igual a 22. Tenemos también la media muestral, que dice aquí que es igual a 8.1, entonces pongo aquí que x barra es igual a 8.1. Y no tengo la desviación estándar muestral, pero tengo la varianza muestral. Ojo, aquí me da la varianza muestral, y lo que yo necesito aquí en las fórmulas es la desviación estándar muestral. Pero recordemos que la desviación estándar es el cuadrado de la varianza.
La desviación estándar al cuadrado es igual a 4.41. Esto es, si le sacamos raíz cuadrada, nos da un 2.1. Entonces, aunque no teníamos aquí la desviación estándar, pero como teníamos la varianza, con eso calculamos la desviación estándar. Y por último, nos están pidiendo un intervalo de confianza del 97%, por lo tanto, 1 menos alfa es igual a 0.97 y alfa será igual a un 0.03 que va a estar distribuido en estas dos partes de color azul. Por lo tanto, aquí va a ser igual a alfa sobre 2, que es igual a un 0.015. Es la mitad de esto. Ponemos la fórmula. Necesitamos el valor de t. Primero hay que definir los grados de libertad. Los grados de libertad es igual a n menos 1, por lo tanto, como n es igual a 22, entonces los grados de libertad será igual a 21. Tengo aquí el área, que es 0.015, tenemos los grados de libertad, con eso me voy a la tabla T, buscamos arriba el 0.015 y del lado izquierdo el 21, cruzamos, y donde cruza nos da igual a un 2.3278. Desarrollamos la fórmula, sustituimos los valores que ya tenemos por aquí, hacemos las operaciones y tenemos que el límite inferior será igual a un 7.06 y el límite superior a un 9.14. Como respuesta tenemos que se tiene una confianza del 97% de que la media esté entre 7.06 y 9.14. Bien, aquí ya lo que debemos de observar en los ejercicios es primeramente qué caso es el que debemos manejar. Recordemos, si la desviación estándar es conocida, entonces estamos en un caso 1. Y si es desconocida, puede ser que nos encontremos en un caso 2 o en un caso 3, dependiendo del tamaño de la muestra. Si la muestra es grande, es caso 2. Si la muestra es pequeña, es caso 3. Y en ese caso, si es caso 3, en lugar de Z, vamos a utilizar T. Para ello utilizaremos la tabla T que ya proporcionamos por allí en clase. Muchas gracias.